Hola, bienvenidos a nuestro masterclass sobre factores de riesgo en cavidad oral de la mujer gestante. En esta charla vamos a hablar un poquito de lo que muchas pacientes siempre preguntan. Cuando vienen a control prenatal, muchas veces les decimos, o siempre les decimos, tienes que ir al odontólogo y tienes que ir al nutricionista. Y casi siempre la respuesta es, ¿pero por qué? Si yo ya fui hace poquito, o yo voy regularmente, ¿yo por qué voy a tener que ir embarazada? Yo no quiero. Entonces hicimos este masterclass con la idea de poderles contar cuál es la razón por la cual hay que ir al odontólogo y qué problemas podemos prevenir tanto en la cavidad oral de la gestante como posteriormente en el desarrollo del embarazo, las complicaciones del embarazo y el desarrollo de la cavidad oral de los bebés. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de esto. Como ya Adriana se presentó, pues vamos a estar Adriana de la Torre, odontopediatra, y yo, ginecóloga, las dos de la fundación, listas para poder resolver todas las inquietudes que tengamos. Entonces, resulta que en el embarazo hay una cantidad de cambios y uno siempre en obstetricia habla sobre los cambios fisiológicos del embarazo y siempre habla sobre los cambios en el cuerpo de la paciente, hablando de las alteraciones del sistema cardiovascular, del sistema pulmonar, de una cantidad de cosas, pero creo que nos quedamos muy cortos como obstetras por explicar cuáles son las implicaciones y los cambios que se presentan en la cavidad oral de una mujer embarazada. Entonces, resulta que los cambios hormonales aumentan la cantidad de sangre en el cuerpo, esto vasodilata, o sea, aumenta el calibre de los vasos y también cambia la acidez de la saliva en las mujeres embarazadas. Las náuseas y el vómito del comienzo del embarazo altera el pH también de la saliva de la boca, por lo tanto podría aumentar el riesgo de erosiones del esmalte de los dientes. Y se empiezan a presentar una cantidad de situaciones que hacen que se empiece a alterar toda la estructura de la cavidad oral, lo que hace que sea más posible que se arme un proceso inflamatorio en los dientes que pueda ocasionar una inflamación en las encías y eso pueda llevar incluso a inducir un parto prematuro o tener bebés con una restricción de crecimiento. Entonces, si se dan cuenta, no estamos hablando de vayan al odontólogo solamente por salud oral propia, sino porque esto puede tener unas implicaciones sobre el desenlace correcto del embarazo, sobre el riesgo del embarazo y adicionalmente sobre la salud oral propia y también tiene unas implicaciones posteriores en el desarrollo oral de los recién nacidos. Entonces, síntomas frecuentes que la gran mayoría de mujeres tiene. Ahora, si uno no los tiene, pues qué maravilla no tenerlos, pero usualmente lo que vemos son náuseas y vómitos en la primera parte del embarazo. Hay algunas embarazadas que vomitan y tienen náuseas todo el tiempo, tienen reflujo todo el tiempo. Y el hecho de tener náuseas durante el embarazo muchas veces hace que incluso la capacidad de la mujer para poderse cepillar los dientes se vea alterada. Todos hemos tenido pacientes que nos dicen, es que yo me trato de lavar los dientes, pero inmediatamente me da vómito. Entonces, eso, la falta de cepillado correcto y la falta de cepillado en la parte posterior de los dientes, ayuda a la acumulación de sarro y ahí empieza todo ese círculo vicioso que implica todos los riesgos de los que estábamos hablando y de lo que Adriana se va a sentar a explicarles perfectamente. El vómito frecuente erosiona el esmalte dental. Entonces ahí empezamos con una cantidad de problemas adicionales y muchas mujeres, como les digo, lo tienen. Y hay otras mujeres que pueden tener cialorrea o serostomía. Entonces hay mujeres que siempre tienen la sensación de tener demasiada saliva en la boca y no la pueden pasar. O tienen sensación de tener la boca demasiado seca. O sea, en la cavidad oral se acumulan una cantidad impresionante de síntomas y signos en el embarazo que a veces nosotros no le ponemos mucha atención. Entonces, las más frecuentes son la gingivitis gravídica, que es lo que estábamos hablando, de esa inflamación en las encías en las mujeres embarazadas.
dadas pues por el aumento del aumento del calibre de los vasos, de la inflamación y la dilatación capilar, del cambio del pH de la saliva y el aumento de la acumulación de placa sobre los dientes. Otra de las cosas de las que vamos a hablar es de la enfermedad periodontal, que puede aumentar la probabilidad de movilidad dentaria durante el embarazo. Y es, como les habíamos dicho, esto todo genera un estado proinflamatorio que puede aumentar el riesgo de tener bebés con restricción de crecimiento intrauterino o que sus bebés se adelanten y nazcan antes de tiempo. Y la caries, pues la hemos oído durante años e incluso muchas mujeres ya mayores dicen que por cada embarazo a uno se le cae un diente, lo cual realmente ya nos va a explicar Adriana que no tiene en ningún momento por qué ser verdad si nos podemos cuidar bien. ¿Cuáles son los objetivos de mandarlas al odontólogo? Y los objetivos de nosotros los obstetras es lograr motivar a nuestras pacientes para que vayan al odontólogo para empezar una cultura de salud oral, no solamente de la mujer, sino de la familia. Porque como saben, nosotras somos las que marcamos la pauta de cuáles son los comportamientos familiares. Si nuestros hijos ven que nosotros vamos regularmente al odontólogo, para ellos no va a ser nada raro que desde muy pequeñitos los estemos llevando. Entonces, esa es una parte muy importante. Lograr fomentar los hábitos higiénicos y dietéticos saludables, porque los dientes no solo dependen del cepillado, sino de la dieta que llevemos y de lo balanceada y la cantidad de azúcares o no azúcares que comamos con nosotros. Lograr aplicar medidas preventivas para tratar de evitar problemas. La idea no es llegar cuando ya estén instaurados los problemas, sino si vamos regularmente, vamos a lograr que no se hagan unos problemas grandes y detectar signos y síntomas que puedan indicar una patología oral actual o que nos puedan poner en riesgo de una patología futura. Si hay algo que hacer, efectuar el tratamiento de lo que sea necesario. Y otra de las cosas que muchas mujeres no van al odontólogo en el embarazo es por miedo a que les tengan que hacer un procedimiento y no les puedan poner anestesia. Y esto no es cierto. Si uno necesita un procedimiento odontológico durante el embarazo, se lo puede hacer. Y hay muchas medicaciones seguras que se pueden utilizar y no significa que tengan que aguantar dolor para poderlo hacer. Y vuelvo y repito, otra de la parte muy importante de la consulta de odontología es lograr darle la información adecuada a la mujer embarazada sobre el comienzo del cuidado oral de su hijo próximo a nacer. Entonces, para poder hablar de todo esto, pues Adriana, que es odontopediatra y sabe muy bien de lo que está hablando, va a terminar de contarles de una forma más amplia todo lo que hablamos. Bueno, hemos quedado con muchas claridades sobre la importancia que conlleva el estado de salud oral en esta madre gestante que inicia una cantidad de cambios fisiológicos para poder ayudar al desarrollo de este bebé durante toda la gestación. Nosotros hemos trabajado siempre en equipo para darle precisamente la importancia que esta madre gestante requiere porque es su salud y cómo va a afectar el desarrollo de este bebé y el futuro, la calidad de vida de ese bebé que se está gestando. El cuidado de los dientes inicia entonces desde la gestación. Los padres cuidadores, especialmente la madre gestante, tienen esa responsabilidad de que los dientes y la boca se formen de una manera adecuada y eso tiene que ver con todos los factores que hablamos de salud, de cuidado de la madre durante el periodo preconcepcional, es decir, cuando yo estoy planeando quedar embarazada, cuando tengo esa facilidad o ese proyecto de vida, yo puedo empezar a cuidarme de manera que prepare mi organismo para cuando llegue el bebé y empiece a desarrollarse en las mejores condiciones. La nutrición, el estado de salud general y oral de la mamá va a afectar ese crecimiento físico y todo el desarrollo adecuado que debe tener ese bebé. Vamos a hablar más adelante de la lactancia materna que debe ser exclusiva hasta los 6 meses y todo esto depende del estado nutricional también de la mamá. El cuidado adecuado de la salud oral en el hogar empieza precisamente, como lo decía la doctora Ana Lucía, en el hogar, en la madre, que es el eje que es
la persona que va a transmitir todo este modelo de salud oral, alimentación en el hogar. Y siempre buscar la atención del odontólogo previo a la aparición de cualquier enfermedad. Siempre pensamos a veces que ir al médico o ir al odontólogo es cuando existe una enfermedad, y tenemos todas las herramientas para establecer los mejores cuidados y mantener la salud general y oral, tanto de la mamá como del bebé, previamente. Entonces los invito a que hagamos estas consultas previamente cuando encontramos salud. También es importantísimo que tengamos en cuenta que la salud oral es muy fácil de mantener cuando implementamos las medidas de promoción y prevención adecuadas a tiempo. Cuando hay que hacer tratamientos es cuando la odontología se vuelve realmente costosa. Entonces, si lo pensamos tanto para el país como para el hogar, tenemos que saber que tenemos un rubro para la salud, pero es mucho más fácil hacerlo cuando hacemos prevención antes de que aparezca la enfermedad. De esta manera podemos detectar factores de riesgo tanto en la mamá como en el hogar, como en el bebé, para determinar esas medidas preventivas que nos van a llevar a mantener y conservar la salud. Como también lo mencionaba la doctora Ana Lucía Ruiz, las enfermedades orales, todas las enfermedades que se pueden producir en boca, van a tener un riesgo inmediato en otras enfermedades sistémicas, es decir, que pueden afectar otros sistemas más grandes de nuestro organismo. Estamos hablando de enfermedades del corazón, las cardiopatías, enfermedades respiratorias, tenemos más riesgo de diabetes y complicaciones durante el embarazo. Ya hablamos que cuando hay estas enfermedades se producen unas sustancias que nos pueden llevar a que el bebé primero nazca con un bajo peso al nacer, o que haya contracciones y haya movimientos durante este embarazo que hagan que el bebé tenga un parto prematuro. Y bueno, las enfermedades como la caries, que ya vamos a hablar de ella, que son muy comunes en pacientes menores de 5 años y es una enfermedad altamente prevalente en las madres embarazadas y en los niños. Entonces, como les decía, tenemos que empezar desde la etapa preconcepcional. Cuando yo me preparo para traer un bebé al mundo, también tengo que pensar en esa salud oral que va a afectar a mi bebé. La madre debe cuidar su salud oral. La mujer que va a quedar embarazada debe asistir a controles periódicos antes de quedar en embarazo. Es importante que establezcamos, como siempre van a oírme hablando varias veces, de los factores de riesgo. No es una receta de cocina, no es que si mi amiga o mi hermana utilizó esta crema o este cepillo o hizo este enjuague con tal solución y le fue bien. No, todos tenemos unos organismos diferentes y necesitamos ir al odontólogo, que es quien nos va a ver esas características individuales para establecer las medidas preventivas individuales. Los alimentos que come la madre van a afectar el desarrollo y los gustos del bebé. Hablamos de una programación metabólica. Entonces, si la mamá consume muchos azúcares, estoy haciendo una programación metabólica para que a ese bebé le gusten los dulces, especialmente los azúcares refinados. Entonces, después decimos, pero ¿por qué el bebé no quiere comer verduras? ¿Por qué el bebé de pronto no tiene ese gusto por sabor, por otros sabores? Porque muchas veces durante el embarazo, por las mismas náuseas, por el vómito, hay muchas tradiciones que coman galletas, que se lo pasen con algún carbohidrato en la boca, y eso aumenta el gusto del bebé, la programación metabólica por ese gusto de los azúcares, y va a aumentar en la mamá los riesgos de que le dé caries, porque ya vamos a hablar qué es lo que produce la caries. Entonces es muy importante que la mamá tenga una alimentación balanceada y bien nutritiva para que la favorezca a ella en todo el desarrollo de los órganos del bebé y también en esa programación metabólica que nos va a favorecer la nutrición del bebé más adelante. La mamá debe cepillar con crema dental con flúor y usar seda dental. Debemos siempre estar preparadas y remover esas residuos alimenticios que al unirse con las bacterias producen los ácidos, y eso es lo que destruye el diente. Entonces tenemos que con mucho cuidado lavarnos los dientes, utilizar un cepillo del tamaño adecuado para la boca y una crema dental que la mamá
tolere el sabor, porque sabemos que muchas veces con el embarazo aumenta la intolerancia a ciertos sabores, o puede haber mucha salivación o pueden tener la boca seca, entonces tenemos que buscar las mejores condiciones. ¿Y quién nos ayuda para eso? El odontólogo, esa consulta previa al odontólogo que nos va a ayudar en todo este trayecto. Entonces, los momentos para realizar la cita al odontopediatra, claro, muchos dirán, pero la mamá, una mujer adulta, ¿para qué va a ir al odontopediatra? Los odontopediatras trabajamos desde muy temprano con la mujer gestante para detectar precisamente esos factores de riesgo y ayudar en toda esta parte del aprendizaje y acompañamiento para que el bebé tenga la mejor salud oral y tenga los mejores nutrientes para su desarrollo. Entonces, es importante antes y durante la gestación asistir a controles periódicos para controlar todos estos factores de riesgo. Cuando el bebé nace y antes de la erupción del primer diente, debemos ir a la cita odontológica. Y al inicio, cuando el bebé ya nace, ya empieza con la alimentación complementaria a los 6 meses de edad, que cambian las cosas que están entrando a la boca del bebé y vamos a tener diferentes factores de riesgo. Entonces, es importante que sepamos que la placa bacteriana o el biofilm siempre se está formando en la boca. En la boca, igual que en los ojos, igual que en la piel, hay bacterias. Las bacterias están en la boca para cumplir una función y es mantener un equilibrio de los procesos. Cuando comemos, cuando tenemos saliva, ellas mantienen un equilibrio. Esta biofilm o placa bacteriana se vuelve patógena, es decir, va a producir un daño cuando pasa un tiempo en la boca, dejamos que estas bacterias se organicen y esos ácidos duren en contacto mucho tiempo, tanto con las encías como con los dientes. Aquí es cuando se empiezan a formar los ácidos y esos ácidos destruyen el esmalte dental, que es la estructura más fuerte del organismo. Entonces vamos a encontrar muchas bacterias, pero cuando rompemos este equilibrio y dejamos mucho tiempo los carbohidratos o los azúcares en boca, las bacterias pierden ese equilibrio y es cuando se produce la enfermedad. Cuando hay una caries, podemos detectarla en estados muy incipientes. El odontólogo es quien puede ver y detectar esos cambios de color cuando los ácidos empiezan a destruir el diente. Lo primero que vemos son cambios de color, manchitas blancas, y el odontólogo va a determinar si es solamente una mancha o si está provocada por otras cosas, o no es lo mismo erosión que caries. Si la paciente está vomitando, está con náuseas y la saliva permanece ácida, se van a producir unos desgastes en la superficie del diente, es decir, se vuelve como más porosito. Y eso puede producir sensibilidad, se va a destruir el diente. Y si adicional no tenemos un buen consejo dietético o un cepillado adecuado, pues se pueden producir caries y enfermedad periodontal. Ya vamos a mirar qué es esto. En la diapositiva ustedes pueden ver primero la caries que entra, empieza a comerse el diente, empieza a destruir la capa superficial que es el esmalte. Si la dejamos avanzar, llega al tejido más profundo que se llama dentina y es el tejido que está protegiendo el nervio del diente. Si dejamos que esta caries avance, va a llegar más cerca al diente, al nervio del diente y produce una inflamación. Y aquí es cuando se produce la sensibilidad, empieza a doler, empieza con cambios térmicos, frío o calor, la mamá se empieza a quejar. Si dejamos que esto avance, estas bacterias empiezan a llegar a la encía, al hueso y a los tejidos que sostienen al diente dentro de la boca. En este momento es cuando empiezan a liberarse las sustancias, enzimas y metabolitos que pueden hacer que aumenten las contracciones durante este embarazo, durante la gestación, y pueden llevarnos a un parto pretérmino. Esto es lo que llamamos una enfermedad periodontal o periodontitis. La caries dental como tal es una enfermedad que afecta a 3.5 billones de personas en el mundo. Sigue siendo la enfermedad no transmisible, no infecciosa, más común después del asma, especialmente en niños. Es importante cambiar esos paradigmas que teníamos, que la caries se transmitía de la madre al hijo. Eso no es así.
Es por higiene que no besamos a los niños, no probamos el mismo alimento, porque por higiene pues pasamos bacterias u otras enfermedades que pueda tener la madre o el cuidador al bebé. Pero la caries no es transmisible, no es infecciosa, como vimos, es ocurre cuando se rompe ese equilibrio entre las bacterias que mantienen el equilibrio en boca. Entonces, no es transmisible, no es infecciosa. Los azúcares libres, los carbohidratos, son los que principalmente producen la caries. Como les dije, las bacterias siempre están en boca. Si yo altero ese equilibrio, especialmente con azúcares, voy a producir la caries. Y la enfermedad sin tratar va a llevar a esta enfermedad periodontal que va a afectar los tejidos alrededor del diente. Los primeros signos, como les dije, son manchas blancas en los dientes cercanos a la encía y si no se controla produce esta inflamación que nos puede llevar a alterar los resultados de nuestro embarazo. ¿Qué aconsejamos entonces? Desde la etapa preconcepcional, cuando me estoy preparando, disminuir la cantidad de azúcares que la madre consume. Los azúcares libres también, digamos, las sustancias que hay unas sustancias de azúcares que tienen los alimentos, las frutas, la leche, tienen fructosa, tienen lactosa, pero adicionalmente vamos a tener alimentos que son procesados y que les adiciona azúcares. Y esos azúcares libres son los que van a producir mayor enfermedad. Como les digo, no solamente la caries, sino van a predisponer al paciente a la diabetes, a la enfermedad cardíaca o enfermedades respiratorias. Entonces, en el embarazo debemos evitar los azúcares refinados en menores de 2 años, no darles azúcares, y las recomendaciones es que hasta los 18 años no tengamos una ingesta de más de 25 gramos de azúcar al día, o sea, 100 calorías de azúcares en la dieta. Entonces, queremos que les quede súper claro estas enfermedades que pueden aparecer, pueden afectar entonces el desarrollo del embarazo, el desarrollo del bebé y llevarnos a desenlaces no deseados como parto pretérmino y bajo peso al nacer del bebé. La recomendación siempre es asistir a consultas odontológicas por lo menos una vez durante cada trimestre, por lo menos 3 veces durante el embarazo, y el odontólogo tratante es quien nos va a detectar esos factores de riesgo y establecer las rutinas adecuadas, como el uso de la seda dental por lo menos una vez al día, especialmente en la noche. Luego, hacer enjuagues para ayudar al barrido de todas estas restos alimenticios y bacterias. Y lo último, especialmente en la noche, es utilizar una crema dental con flúor, no gigantes cantidades, sino cantidades más o menos del tamaño de una alberja. Lo debemos hacer en seco y escupir para que no el flúor, que es lo que buscamos que se quede en la superficie del diente, no se pierda. Y no enjuagar finalmente al cepillarnos la boca. Y cuando la persona detecta que hay un factor de riesgo, puede hacer el tratamiento inmediatamente. La mujer embarazada puede recibir tratamientos desde el primer momento que está embarazada. Algunas de las preocupaciones son las tomas de radiografías. Solamente si el beneficio es mayor de hacer una toma de radiografías, las radiografías que se toman en odontología tienen poca radiación ionizante y se utilizan todas las barreras para disminuir ese riesgo del uso de radiación ionizante en una madre embarazada. Durante el primer trimestre no se aconseja tomar radiografías, a menos que el beneficio de la toma de radiografía sea mayor que el riesgo que se toma. Y todos los tratamientos se pueden realizar endodoncias, operatoria, se puede hacer prevención. Y como bien lo decía la doctora Ana Lucía, el odontólogo tratante, de acuerdo a su criterio, puede utilizar anestésicos. El dolor que se puede producir durante un procedimiento infeccioso o durante un tratamiento sin usar anestésicos puede producir unos cambios y unas alteraciones mayores en la madre embarazada, en la madre gestante, que no utilizar anestésicos. Entonces, una correcta técnica
y un correcto manejo por parte del ginecólogo y el odontólogo van a llevar a que tengamos una madre gestante con una buena calidad de salud, un bebé que se desarrolle adecuadamente y unos desenlaces favorables para nuestra madre gestante y el bebé.